despenalización del aborto también trajo una discusión social en el que pondera de vuelta, pone de relieve, mejor dicho, la grieta en nuestro país. Se ha dividido durante muchísimos años en quienes son pañuelo celeste o pañuelo verde, casi sin poder escucharse unos a los otros, y eso se ve constantemente en las diferentes marchas que realizan de un lado y del otro, pidiendo cada una de las posturas ser escuchadas. Ahora la discusión se da en el Congreso de la Nación, pero sigue en la sociedad constantemente, y cada uno de los sectores cree que si no se da el resultado que esperan, finalmente no son tenidos en cuenta o en su voz por la Constitución del país, la ley del país y demás. Es una discusión difícil para tener en cuenta, principalmente porque, bueno, uno también en este tipo de cuestiones más sociales está atravesado por lo que piensa, principalmente. No, sí, A ver, obviamente. ¿cómo abrimos? Una de las diferencias entre este proyecto frente al que se debatió en el 2018 es que está muy en claro el tema de la objeción de conciencia. Queda en debate sobre el tema de la conciencia institucional, que obviamente las instituciones están conformadas por personas, no tienen conciencia a sí mismos. Pero bueno, otra vez se instala el debate, pero lo curioso es que el punto de debate es cuándo se inicia la vida, básicamente, ¿no? Y te citan cuestiones constitucionales de los tratados internacionales, cuando la Argentina en el Congreso siempre tiene reservas respecto de esos tratados. Por ejemplo, se aplicó el derecho a reserva y a aclaración tanto en la Convención de los Derechos del Niño como en el Pacto de San José de Costa Rica, y se impuso que para la Argentina en esos tratados la concepción era el inicio de la vida humana. O sea, no es que porque están en el pacto alcanza y sobra. Pero el argumento del otro lado. El argumento también del otro lado se defiende con un ímpetu de necesidad de escucha. A eso es a lo que voy, ¿no? Hay como una doble discusión. Obviamente, también está eso, pero también hay como una reminiscencia a debates pasados que también tuvo las posiciones y los dogmas religiosos muy marcados, como fue tranquilamente el derecho a poder divorciarse, o como decían los jueces de la Corte, el derecho a poder equivocarse y ser feliz de vuelta. Y hoy hay muchos católicos que son divorciados. A ver, Nico. No, creo que acá lo que se plantea es cómo se soluciona un problema de salud pública que existe, ¿no? Entonces la pregunta es ¿qué se hace? Porque nos pasó con la cuarentena. Se decía, no se puede salir, hay cuarentena, cuarentena, cuarentena. Y la gente no cumplía con la cuarentena. Se violaba la cuarentena. Entonces, muchos gobiernos, el gobierno porteño y después el gobierno nacional, decidió administrar eso que no se cumplía. La ley que acá no hay mucho que administrar. Pero acá, o se aprueba o no se aprueba. No, pero acá lo que quiero decir es que los abortos existen. Ahora, ¿qué proponen? De un lado proponen la legalización, justamente para evitar que sea clandestino, que sea más caro, que sufran que sea un negocio, porque es caro al ser clandestino y prohibido, que sufran los que menos tienen, porque siempre lo hacen en condiciones de salud tremendas, evitar muertes. Y del otro lado, bueno, no sé, proponen que se adopte, digamos, que se tenga a ese niño, que ahora, bueno, hay una ley también que se va a votar complementaria de los 1000 días para ayudar a las madres embarazadas, y que se tenga ese niño. Entonces es como que la pregunta sería ¿cómo se resuelve un problema de salud pública que existe, aunque esté la prohibición, y que es que los abortos se dan? Pero además de eso hay que administrarlo o ver cómo se puede llegar a dar en los lugares o en las provincias, mejor dicho, donde se vuelve muy complejo este tipo de cuestiones porque la religión está muy inmersa en la sociedad, ¿no, Nico? Sí, son dos cositas muy breves, ¿no? O sea, el mayor punto de conflicto en este caso es que no hay punto medio. Para el que cree que es vida desde la concepción y para el que cree que es un conjunto de células, no hay punto medio, porque no se puede estar medio vivo o medio muerto, y ahí es donde está el mayor conflicto, que no hay forma de negociar un punto medio en una cuestión como es la interrupción del embarazo. Graciela Moya es doctora en medicina, especialista en genética médica y bioética, es docente además de la Facultad de Ciencias Médicas de la UCA. Graciela, buenas noches y gracias por atendernos. Hola, buenas noches. No, gracias a ustedes por la oportunidad. Veníamos hablando de esta discusión que se da en todas partes, a nivel social, a nivel familiar, ahora también a nivel político, a nivel de los legisladores que van a tener que empezar a debatir y a ver qué es lo que sucede con este proyecto. Sea cual sea el resultado, imagino que siempre hay una parte que se siente no escuchada.
Sí, no sé si es una parte que se siente no escuchada. Creo que todas las partes son escuchadas, el tema es, digamos, cómo se organiza esta situación tan difícil a la que a veces se tiene que enfrentar una mujer con un embarazo que no está previsto, ¿no? Sí. Y ver cómo se busca una solución superadora que no implique eliminar la vida de nadie, implique que una mujer por un embarazo imprevisto pierda su trabajo, pierda su casa, sea expulsada de su familia. O sea, tratar de buscar una solución que supere la situación. Ahora, Graciela, nosotros veníamos hablando de salud pública, ¿no? Dada también la cantidad de historias que hay de abortos clandestinos que después terminan perdiendo esas madres la vida. Si se aprueba la despenalización del aborto, ¿vos qué crees que podría agravarse o qué podría perjudicar a cierto sector como vos que cree que se estaría dañando una vida? En principio, si uno ve las estadísticas de la Dirección de Estadísticas e Investigación en Salud, puede entrar cualquier persona a verla, pone en cualquier buscador de internet DEIS, que es la Dirección de Estadística e Investigación en Salud, coloca nivel 5 y estadísticas vitales, ahí ingresa a una página hay varios archivos en formato PDF, abre el primero, que es 2018, entra a la página 100. Entonces, ahí se fija cuáles son las causas de muerte en las mujeres en edad fértil. Y las mujeres muertas por aborto en el año 2018 fueron, según las estadísticas del DEIS, 35 mujeres, de las cuales 19 se supone que han fallecido a causa de un aborto clandestino o un aborto incompleto. Si comparamos estas muertes con las muertes por cáncer de útero, que fueron más de 700 en el mismo grupo etario, vemos que verdaderamente no es un problema en sí de salud pública, indiscutiblemente sí es un problema social, porque la muerte de cada mujer, por el motivo que sea, es una tragedia para una familia, Nico. Sobre todo una mujer joven. Entonces, por un lado, creo que hay que centrarse que, bueno, verdaderamente es un problema social, en que la mujer está muchas veces obligada a no poder continuar un embarazo por una cuestión de su familia, de su trabajo, un nivel económico, porque es expulsada de los sitios de educación, porque aún sí, por decisión personal. La familia la rechaza. Sí, pero bueno, son decisiones personales que no son individuales, son coacciones, son mujeres que están presionadas a tomar una determinada decisión, porque si pudieran elegir, no tomarían esa decisión. Yo no estaría tan de acuerdo, pero vamos a seguir con las preguntas. Sí, Nicolás. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo le va? Nicolás Lucaro saluda. Buenas noches. Primero, una cuestión estadística, ¿no? En el mundo también muere más gente por gripe que por COVID y, sin embargo, acá tuvimos el año 2020. Pero más allá de la mortalidad materna por cuestiones de aborto, quería preguntarle cómo hacemos para tener estadísticas sobre los abortos en sí y prevenir abortos si no tenemos estadísticas porque está prohibido. A ver, lo que ves son las consecuencias, que son el número de internaciones, son el número de mujeres fallecidas por estos procedimientos. Pero hay un montón de abortos que no terminan en internaciones. Esas las podés ver. Hay un montón de abortos que no terminan en internaciones. No las vas a poder evaluar, no las vas a poder evaluar y no serían un problema tampoco de salud pública. Pero por eso le pregunto, no es un tema de salud pública porque no lo conocemos. Si se legalizara y se aplicara... Es un problema de salud pública, nosotros lo definimos cuando afecta la salud de las personas y en gran número de personas. Pero es que no se está midiendo, a eso es lo que voy. Claro. Si estuviera legalizado se podría medir y aplicar políticas por ahí para reducirlo. Si estuviese legalizado vos sabrías cuántos chicos mueren antes de nacer. ¿Y qué relación habría entre los chicos que mueren antes de nacer en forma provocada, en forma espontánea y los que llegan a término? ¿Y de esa forma no se puede prevenir mejor? O sea, la pregunta es esa, ¿no se puede prevenir mejor con estadísticas? Hubo un trabajo estadístico que dijo que probablemente se hagan en la Argentina alrededor de 500.000 abortos. Que bueno, en todos los países en los que se trabajó para la legalización del aborto, siempre se exageraron esos números. Con base a datos de otros países, aún Uruguay y demás, se supone que el número de abortos en la Argentina podría llegar a ser de los provocados entre 10.000 y 60.000, 70.000 o 90.000.
Vamos a avanzar Pero con eso, estamos hablando nuevamente, es un problema de tipo social, no es un problema de salud pública. Hay distintas posturas, pero necesito abrir a las preguntas. Sí, ¿qué tal, Sí, Giselle? doctora? El tema de la objeción de conciencia. El proyecto prevé que un médico, por ejemplo, una institución, pueda decir que no quiere practicar un aborto, apelando justamente a la objeción de conciencia, pero no lo prevé para las instituciones. ¿Ustedes también cuestionan esto? Porque las instituciones no tienen conciencia, digo. ¿Tendrían que acatar la ley? A ver, en el proyecto hay dos cosas respecto a la objeción de conciencia. Una habla de objeción de conciencia del acto de realizar el aborto. O sea, que uno puede objetar realizar el procedimiento, pero también obliga al médico, aún la mujer no pregunte o no solicite o no esté interesada en el tema del aborto, a cada vez que tiene una entrevista con ella durante el embarazo, que le informe que pueda terminar en forma electiva su embarazo. Entonces, eso también, esto está en la última parte del artículo 5. Entonces, es una objeción de conciencia parcial, o sea, no te permite objetar completamente. ¿Qué es lo que proponen para el problema de una mujer que desea abortar y no quiere ser madre? Buscaría las causas por las cuales desea abortar y trataría de solucionar la causa y no las consecuencias del aborto. Pero que quizás no tiene deseo de ser madre. El deseo de una persona no vale. A ver, yo también puedo desear robar una casa, puedo desear cometer cualquier otro delito. Entonces uno diría, sí, el pedófilo tiene deseo de tener también, pero acá entramos, sí, igual es incomparable. Entonces yo te preguntaría, ¿el deseo ahí no vale? El aborto sigue estando, y este mismo proyecto lo ubica en el Código Penal en delitos contra la vida. Sí, lo que pasa que el tema es que es persona, que es vida, ¿no? Porque sigue interpretándolo como un delito y lo que le quita es la punibilidad en ciertas circunstancias. Doctora, imaginemos en el hipotético caso de que la ley, así como está hoy, fuera aprobada. Una institución como el Hospital Austral, por ejemplo, ¿tiene derecho o podría tener derecho a decir, bueno, por lo menos los pacientes que pagan la prepaga del Hospital Austral, lamentamos informarles que no van a contar con ese servicio? Si los médicos de la institución son todos objetores, pueden ser todos los médicos de una institución objetores. En ese caso, la paciente podrá consultar en otro centro médico en el cual encuentre médicos que no sean objetores. Sí. Ahí habría que ver qué es lo que sucede. Porque hace poco con una diputada... Que es un centro privado. Los centros de salud pública, todos tienen que tener médicos que no sean objetores. No, lo que hablábamos recién es que la ley está por sobre incluso de lo que pueda llegar a pensar una institución. Entonces, lo que nos decía una diputada hace poco... Una institución tiene un estatuto que respeta. Sí, bueno, pero también y no puede ir en contra del estatuto. No, entiendo, pero está inmerso en un país donde hay leyes y la ley se tiene que cumplir. Si la ley dice que pero tiene la ley está hecha para los médicos en sí, no para las instituciones. Entonces, si toda la institución da la casualidad que todos los médicos son objetores, la paciente podrá concurrir a otro centro asistencial en el cual haya médicos que no sean objetores. Graciela, te agradezco muchísimo el debate. Que tengas buenas noches. Bueno, lo mismo para ustedes. Hay un gris ahí, ¿no? Porque de hecho la última entrevista que hicimos a una de las diputadas también que apoyaba el proyecto, precisamente lo que decía era esto. No, la institución no se puede negar. Si no hay ningún médico que pueda practicar y cumplir con la ley, entonces el aborto tiene que conseguir uno. Exactamente, pero como en la Argentina el sistema de salud es mixto, ¿sí? Tranquilamente puede decir, mira, te conseguimos una ambulancia, te llevamos a un hospital público. Porque es verdad, se puede dar la coincidencia o que la institución tome solamente médicos, ginecólogos, obstetras que sean objetores de conciencia. Puede ocurrir, puede pasar y te quedas sin médicos. Pero bueno, sí, al tener un sistema público mixto de salud entre público y privado, y la institución tendría que garantizar, por lo menos llevarlo a otro lado. Ahora, ¿cuál es el límite de la conciencia en ese sentido? Porque si yo no quiero saber nada con un aborto, ahí es donde entra el gris de la ley. Yo no quiero saber nada, porque si yo lo practico, soy autor. Y si no lo practico y te mando a otro lado, soy cómplice, según la ley.
Mariana Romero es médica investigadora de SEDES. Mariana, buenas noches, gracias por atendernos. Hola, buenas noches, ¿cómo están? Siempre es muy compleja la discusión alrededor de la despenalización del aborto porque uno indefectiblemente tiene una posición tomada y cuando está en discusión con alguien que no coincide, nunca parece llegar a puerto ni a ningún tipo de coincidencia. Es relativo, yo creo que todos tenemos la capacidad de reflexionar a partir de lo que vamos escuchando, de lo que vamos entendiendo sobre el debate, también una cierta capacidad de revisar nuestras propias prácticas y posiciones. Entiendo que hay veces que las posiciones son como irreductibles, pero me parece que justamente lo que ocurrió hoy en el debate y hasta las posiciones de determinados diputadas o diputados nos muestra que alguna reflexión y alguna reconsideración siempre es posible. Pero hay cierto sector de la sociedad, a eso me refería yo, que no hay punto de inflexión. Recién tuvimos un contrapunto entre Giselle y la invitada anterior precisamente por ese tema. Y mientras pasaba, Giselle, a mí me sucedía que, digo, qué difícil que no puedan encontrar ningún punto. Parecía que no se estaban escuchando y en realidad sí estaba pasando. No sé si a vos te pasó, Giselle. Sí, porque lo difícil es, creo que lo dijo Nico también al principio, ¿no? Ver cuándo comienza la vida. En realidad la vida es cuando uno es un ser humano o una persona, porque también la vaca es vida y nos la comemos. La lechuga es vida y también nos las comemos. Con lo cual acá más que la vida, lo que hay que saber es si el embrión o feto es un ser humano, es una persona y tiene los mismos derechos sociales, biológicos. Bueno, eso se lo pregunto a usted. Desde ese punto de vista, creo que ahí es lo incompatible, me parece. Pero es que creo que me parece que estamos desplazando la discusión hacia pedir una definición sobre algo que probablemente haya distintas posiciones. La biología tiene algunas posiciones, la filosofía tiene otras, las religiones tienen otras. Me parece que el eje de este proyecto y de la ley vigente es la posibilidad que tiene una mujer o una persona con capacidad de gestar de decidir acerca de ese embarazo. Hoy la ley le permite la decisión y dice que no va a ser criminalizada ante riesgo para la vida, para la salud y violación, y lo que hacen estos proyectos de ley que hoy se están discutiendo es además ampliar esta permisión y esta, digamos, no criminalización de las mujeres por sola decisión de la mujer hasta la semana 14. Entonces, no hay un gran cambio respecto de lo que está hoy vigente. Lo digo, hay un cambio sustantivo, pero no es que estamos reformando totalmente la ley, ¿no? Me parece que ese es el punto. La discusión acerca del inicio de la vida creo que es otra discusión que probablemente, digamos, tiene que ver con las posiciones a veces disciplinares, a veces personales que tenemos cada uno, pero la ley no nos está obligando a actuar en base a lo que la ley dice. Cada uno actuará o cada una actuará de acuerdo a sus propias creencias y decisiones. Paco. Y en ese sentido, Mariana, me pregunto cómo se puede respetar, digamos, por ejemplo, un médico que piensa distinto, que no quiere justamente practicar este aborto, o lo que hablábamos antes, que todos los médicos de una institución no se presten, digamos, a cumplir la ley. ¿Se puede respetar, digamos, a ese médico o cuál es la relación, digamos, que pueden tener? Bueno, el proyecto de ley del Ejecutivo contempla la objeción de conciencia individual, porque justamente lo que dice es, bueno, una persona puede, en base a sus creencias personales, en base a su posición, digamos, por ejemplo, religiosa, solicitar ser excusado de participar de un procedimiento, que podría ser el aborto, y la verdad es que quizás hubiera otros, digo, no le exigimos, por ejemplo, a alguien que es testigo de Jehová que acepte ser transfundido, ¿no? Y probablemente un médico que sea testigo de Jehová no sea hematólogo, porque no está de acuerdo con transfundir sangre, digamos, a un paciente. Ahora,
esto es un privilegio en algún sentido, porque lo que esta persona digamos, está solicitando es no cumplir con la ley, con el derecho que tiene otra persona, a pesar de que necesita mis servicios, porque por algo, por ejemplo, yo soy médica y entonces estoy habilitada para dar ese servicio, no hacerlo por sus razones personales. Eso no le exime de dar información y de hacer una derivación asistida y oportuna. ¿Qué quiere decir? Yo puedo pensar, por mis creencias personales, que no voy a hacer la práctica de un aborto. Ahora, debo derivarla a otro profesional que sí lo haga, lo tengo que hacer en tiempo y forma, y no es decirle a la mujer o a la persona con capacidad de gestar, bueno, buscate otro profesional. Claro. No. Sí, perdón, A ver, sí. ¿cómo le va, doctora? Buenas Sí. noches, Nicolás Luca lo saluda. Buenas noches. Hemos visto Hola. puntualmente en la provincia de Tucumán con casos que ya están despenalizados, o sea, una menor de 11 años embarazada y por objeción de conciencia un médico no la quería operar y también por objeción de conciencia, en otro caso muy similar, ni siquiera fue derivado porque lo consideraban, bueno, si yo te derivo estoy siendo cómplice igual, estoy en contra del aborto, no quiero que se te practique el aborto. Y eso con la ley vigente. ¿Qué hacemos con la objeción de conciencia realmente con la ley que se está proponiendo? Porque usted me acaba de aclarar, y es verdad, el proyecto dice tiene la obligación de derivarlo. Y si el médico considera que atenta contra su conciencia, derivarla porque no quiere que se aborte directamente. Necesito una respuesta cortita que se me va al programa, Mariana. Sí. No, no lo puede hacer. Y ahí está faltando, está haciendo abandono de paciente. Y eso es un delito. Y la ley, el proyecto de ley del Ejecutivo pena justamente las dilaciones o las obstaculizaciones. Perfecto. Claro. Mariana, gracias por atendernos. Vamos a seguir No, de por cerca la favor, discusión. la seguimos. Muchas fue, gracias. De nada. Se nos fue el programa. Nos reencontramos en el día de mañana 20:30 con las noticias y a las 22 el análisis en Hoy Nos Toca. Chau.